Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo en que vamos a escuchar el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, porque no importa la distancia. A través de tu Espíritu estamos unidos. Somos uno en este momento, unidos a ti, Señor, unidos a ti, Señor, porque tú, porque tú has puesto este día para congregarnos y para alabarte y para adorarte, Señor, escuchando el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, y esperamos ansiosos esa semilla que sembrarás en nuestros corazones para que se haga fruto abundante para tu reino, para tu gloria, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues vamos a prepararnos para escuchar el mensaje a través de nuestro hermano Sergio Ponce. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer el ritual de abrir el archivo. La palabra corazón involucra a el alma, pensamientos, sentimientos, emociones, el intelecto, que es donde están los conocimientos académicos, por ejemplo, los conocimientos de la experiencia que uno va viviendo día con día. Sergio, no sé si me estás escuchando, no se escucha bien tu participación. Vamos a checarlo, por favor. A ver, perdón. No sé, ¿tengo el micrófono habilitado? Sí, se está escuchando. Sí, bien. Bueno, vamos a reiniciar. A ver. Hay alguna interferencia y se anula el micrófono. Podría ser que ya funcione mejor. Sigue el problemita. Funciona tantito y se oye una interferencia. No puedo identificar. Bien, pues aquí en casa aparentemente no hay nada que pudiera estar interfiriendo. No sé si pudiera ser. Estoy verificando La señal de internet. estoy verificando en los controles que yo tengo y todo está en orden.
ponen un USB el archivo. No, ya seríamos perder mucho tiempo. Voy a apagar una lámpara que me está ayudando aquí en la iluminación. Porque a veces... Tal vez sí sea la lámpara. Se escuchó cuando la apagaste. Si Sí, quieres, sí. dale y yo te aviso. Ahí apagué. No. Dale. A ver, no sé si ya se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Ya no hay esa interferencia. Bien, entonces pues vamos a quedar así, con una iluminación un poquito más deficiente, pero bien, vamos adelante. Vamos a empezar con Proverbios 4:23, que nos dice... De nuevo se presentó el problema. Bien, permíteme un segundito, voy a pasar el archivo. O si pudiera salirse, Sergio, y no volver a entrar, a ver si eso es. Sí, permítame un segundito, podría ser... Andrés. Sí, dime. No sé si ya se escuche mejor, pero parece ser que la cuestión del audio no tendría quizá nada que ver con el archivo. Pero no sé si ya se escuche mejor o todavía hay una interferencia. No es permanente, es que de repente se corta. Es como... Sí, la recomendación es que te salgas y te vuelvas a meter mejor. Vamos a tratar de hacer eso. Cerrar la presentación. Voy a salir de la reunión. Sí, adelante. Bueno, mientras tanto, les comento que ya está agendada el inicio de las reuniones presenciales en el mismo hotel donde nos reuníamos. Ya está platicado con ellos, estamos ultimando detalles y se está formando un grupo que va a encargarse de la transmisión para aquellos que no pueden estar en forma presencial. La reunión está planeada en forma presencial el domingo 16 de mayo. Solamente en esta semana vamos a ultimar detalles con lo de las transmisiones y para pasar el próximo es 9 de mayo, ahí todavía vamos a estar transmitiendo por Zoom y posteriormente ya haciéndolo vía presencial y de algún medio, que ese es lo que nos vamos a poner de acuerdo en esta semana. Y la próxima semana también les vamos a decir todo el protocolo de cuidados, de sanitización del lugar en donde estamos y qué debemos hacer nosotros. Ya con el hotel ya está previsto qué es lo que hacen ellos. Sergio, te voy a poner de nuevo como coanfitrión para poder... Bien, vamos a ver si ya podemos. No. Se volvió a escuchar el ruido. No es eso de volver a entrar. Hay algo que está provocando un ruido. En una memoria tengo.
otra computadora. Vamos a esperar un momento para ver si se puede arreglar esta situación. Diana, por favor. ¿Dónde está? Estoy iniciando. Necesito algo de Aquí está contenta. Hay que cerrar el audio de Pastor, quizás sea el micrófono, porque a mí me ha pasado a veces con mi computadora. Entonces no sé si tengan algunos audífonos para que lo conecten ellos y quizás sí se quite. Sí, es posible, o que haya cerca algún reproductor que está interfiriendo también. Es otra posibilidad. Bueno, vamos a dar un momentito más para que se pueda resolver la situación y ya posteriormente veremos. No sé si ya se escuche. ¿Ya Si estamos bien quieres, aquí? sí, de cualquier forma se oye, no sé si hay algún problema con el sonido de la laptop, pero si quieres darle para adelante y yo te voy avisando. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vamos a compartir la pantalla. No, está deshabilitada el compartir pantalla. Sí, Andrea, ¿me escuchas? Sí te escucho. ¿Tienes problemas con habilitar la pantalla? Así es, me dice que está Déjame ver si, deshabilitada la déjame opción. ver si te saliste y volver a colocarte. Un momentito, por favor. Déjame Sí, lo ver. que pasa es que ahora tienes que, es con Adriana. Acuérdate que es con Adriana. Ok. ¿Es con Adriana? Bueno, no lo Sí, había oído. es que estoy en el equipo de Adriana y ella estaba en la Perfecto. sesión. Perfecto, ya está. Listo. Ok, perfecto. ¿Ya estamos aquí? ¿Ahora sí estamos bien? Sí, está bien. Ya se ve que pusiste compartir pantalla y también se oye bien. Si Muy quieres, bien. adelante. ¿Se ve la pantalla también? Sí, se ve la Muy pantalla. bien. Muy bien. Vamos a retomar. Guardando el corazón, el tema. Y vamos a irnos ahora un poquito más rápido por recuperar un poco el tiempo que ya le invertimos a esto. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la Biblia, cuando se habla de corazón, normalmente se habla de pensamientos, de sentimientos, emociones, intelecto, alma, mente, voluntad. No estamos hablando del corazón físico. Estamos hablando de este tipo de cosas, de guardar los pensamientos, los sentimientos, emociones, inclusive los conocimientos que tienen que ver con el intelecto, el alma, mente, donde se toman decisiones, voluntad, que también se involucra con decisión.
La palabra guardar, que viene en este versículo, no tiene que ver con tomar el corazón físicamente y guardarlo en un cajón con llave. Tiene que ver con cuidarlo, con protegerlo de influencias dañinas. A eso se refiere la palabra guardar en este versículo. Y sí quiero hacer un poquito de énfasis en que estas palabras, y normalmente todas estas palabras que vamos a ver, están dirigidas al pueblo de Israel y por consecuencia a la iglesia también. Así que estamos hablando de que el Señor está advirtiendo a su iglesia, le está dando un consejo a su iglesia de que cuide el corazón, que cuide sus pensamientos, sus sentimientos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios nos aconsejaría cuidar en nuestro corazón? Génesis 6:5 nos dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esta es una de las razones por las que Dios nos pide, nos advierte de cuidar nuestro corazón. Porque el corazón del hombre, y Dios lo conoce más profundamente que nosotros mismos, como lo dice 1 Crónicas 28:9 y Juan 2:25, ahí nos dice que el Señor conoce más profundamente a nosotros que nosotros mismos. Y sabe que la inclinación natural del hombre, aun cuando ya conozcamos al Señor, es hacia el mal. Es por eso que nos hace la advertencia y es por eso que se dirige a su iglesia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que nosotros es fácil que nos engañemos, creyendo que conocemos del corazón, pero Dios nos dice que él lo conoce mejor que nosotros mismos y entonces nos da un consejo y nos da una advertencia. Dios, en su misericordia y conociendo la condición de la humanidad, nos da soluciones, nos pone al alcance del hombre, de la humanidad, la solución para esa condición de separación, de alejamiento y de falta de conocimiento que naturalmente la humanidad tiene de él. Y obviamente que ese desconocimiento y ese alejamiento y esa separación, la raíz es la esclavitud al pecado. El Señor nos dice lo siguiente, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Y para muchos, esto resulta muy incómodo y a veces totalmente inaceptable, totalmente intolerable, porque la palabra de Dios es luz. Y a la luz de la palabra de Dios es que se ven las imperfecciones de nuestra vida. Empiezan a revelar lo oculto de nuestra vida. Y ya lo decíamos un poquito en la plática anterior de hace 2 o 3 semanas. Y que cuando nosotros nos enteramos de lo que la palabra de Dios dice acerca de muchas cosas, es cuando nos damos cuenta de lo mal que estábamos, ¿no? Es cuando conocemos la ley, es cuando yo conozco el pecado en el que yo estoy viviendo. La palabra de Dios nos obliga también a tomar cambios, a tomar decisiones, nos presiona. Y nos presiona a renunciar a una manera de vivir que definitivamente no tiene nada que ver con lo que el Señor quiere. Es totalmente contraria a lo que el Señor espera de nosotros. Y finalmente genera una responsabilidad y un compromiso delante de Dios. Y nosotros hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Estamos adquiriendo un compromiso. Él es el Señor y estamos aceptando su señorío. Es nuestro Salvador y por lo tanto tenemos una deuda con Jesús. ¿Y de qué manera pagaríamos nosotros esa deuda? ¿Y de qué manera nosotros realmente viviríamos ahora conforme al señorío de Cristo? Obviamente que esto es un compromiso que tenemos que cumplir. Pues muchas veces cuando nosotros conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, es cuando se generan reacciones de repente adversas porque no estamos muy dispuestos a hacer esos cambios, a cambiar un modo de vida que hemos tenido por años. Y el problema es que de pasada estamos menospreciando o estamos minimizando
el regalo que Dios ofrece a través de esto, que es la salvación y la vida eterna. Entonces, conocer la verdad nos haría libres, nos hace libres, nos hace libres. Esa es la promesa que el Señor nos da. Pero como quiera, Dios nos pone sobre aviso. Dios nos advierte. En su misericordia, Dios nos dice, cuidado, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y además es perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Es obvio que la respuesta que el mismo Señor nos da en el versículo 10 deja muy claro que al ser humano no le es posible conocer ni siquiera a fondo su propio corazón. Él nos dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces aquí Dios nos está diciendo, aunque ustedes crean que sí, la verdad es que ustedes no conocen ni aún su propio corazón. Su corazón los puede engañar, es engañoso. El único que conoce realmente a fondo el corazón de cada uno de los hombres, y aquí cuidado, cuando me refiero a hombres, me refiero al género humano. Dios creó al hombre y dice varón y hembra los creó, varón y mujer. Entonces, hombre es género humano, así que que no haya alguna reacción respecto a esto. No estamos hablando de nada que tenga que ver con el rechazo hacia los feminismos que ahora se manejan. Dios escudriña la mente y prueba el corazón. Él es el único que realmente puede conocer a fondo nuestro corazón. En Gálatas 6:7 también nos advierte, no se engañen. A Dios no lo puedes burlar. Todo lo que el hombre haga va a recibir su recompensa, ya sea bueno o sea malo. Pero la advertencia es la misma. En Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Y en Gálatas nos vuelve a repetir, no se engañen ustedes mismos. El corazón es engañoso. En los últimos tiempos, y ya estamos hablando quizá ya de algunas décadas, se han desatado una serie de filosofías, paradigmas falsos que han infiltrado aún a la iglesia. Y se han aceptado, ya sea por comodidad o por ignorancia, de la iglesia, de los creyentes. Y casi sin darnos cuenta ya hemos estado teniendo un comportamiento muy similar al comportamiento de los incrédulos, de la sociedad. En temas como, por ejemplo, ideología de género, que son importantísimos dentro de lo que tiene que ver la iglesia, la disciplina de los hijos, que se ha relajado de una manera extraordinaria y que ha provocado hijos rebeldes, ha provocado la desintegración de familias. Las redes sociales que se han extendido y se han propagado de una manera indiscriminada, pero con un alto porcentaje de contenido que no es propio, no es apropiado, simplemente no es conveniente. Tiene una gran utilidad, no nos engañemos ni malinterpreten, bien usado, pero es una herramienta que si se utiliza mal, provoca lesiones, provoca lastimaduras. Hay enseñanzas como yoga y metafísica, que es increíble la cantidad de cristianos que participan de este tipo de disciplinas, yogas, metafísicas. La moda que lamentablemente, pues, sobre todo la moda femenina, y da lugar pues de repente a indumentarias que para una mujer que es hija de Dios no son del todo recomendables. Las expresiones del lenguaje que utilizamos, básicamente las mismas expresiones que utiliza el mundo, etc. Y casi sin darnos cuenta, la iglesia nos hemos visto envueltos por este tipo de situaciones. Y eso nos lleva a actitudes que realmente de repente no hay una diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Y entonces sería difícil ir y testificar, Dios ha hecho un cambio en mi vida. Y alguien se preguntaría, pues, hablas igual que yo, vistes igual que yo, andas a la moda igual que yo, frecuentas los mismos lugares igual que yo, tu lenguaje es el mismo, ¿cuál sería el cambio?
que Dios ha hecho. ¿Y por qué tendría yo que cambiar? Pues somos iguales. Reaccionamos a la información de los medios de comunicación y aquí puse este punto porque a mí me inquieta mucho cómo los cristianos participan mucho de las burlas y lo que ahora le llaman los memes en las redes sociales hacia las autoridades. La Biblia es muy clara cuando dice que nosotros debemos bendecir a las autoridades, debemos de orar por ellos, jamás burlarnos. Porque al burlarnos, nos estamos burlando de una decisión que Dios tomó. Dios dice que Él pone reyes, que Él quita reyes, que Él pone a los gobernantes. Uno cree que uno los eligió, pero la realidad es que Dios fue el que pone a cada gobernante en el mundo. A cada autoridad en el mundo, Dios la ha puesto. Y cuando uno participa de esa clase de burlas, básicamente te estás burlando de una decisión que Dios tomó y le estás haciendo saber al Señor que se equivocó. Hiciste mal, estás mal, mire, jajaja, y empezamos a participar de esa clase de propagación, pues memes, como se le llama en el argot de las redes sociales. Culpamos a las autoridades de vicios, de inmoralidad de la sociedad. La autoridad de repente es responsable de todo lo malo que hay en la sociedad, es responsable de que haya narcotráfico, es responsable de que haya drogadictos, es responsable de que haya asesinatos. Anoche platicábamos aquí de sobremesa, habiendo escuchado una conferencia de un teólogo, doctor, que para algunos es muy controversial, se llama César Vidal, español, que está residiendo y está viviendo en Estados Unidos, y mencionaba una estadística muy inquietante, ¿no? Se ha propagado mucho la idea de que, por ejemplo, la policía de Estados Unidos es racista y se ha dedicado a matar a personas de raza negra. Y esta idea, este paradigma lo han tomado inclusive las iglesias cristianas. Pero él ponía un porcentaje y lo dice. El 93% de las muertes de personas de raza negra son provocados por otras personas de raza negra también. El 93% de las muertes violentas de personas de raza negra son causadas por otra persona de raza negra. 93%. Perdón. De un 6% aproximadamente son personas de raza negra que han fallecido a manos de la policía, pero en enfrentamientos violentos. Son personas que han hecho asaltos a mano armada, se han enfrentado abiertamente con la policía a mano armada, y el resultado final es que han sido muertos por la policía, pero en una acción en donde ellos flagrantemente estaban violando la ley. Inclusive retaron a las autoridades con armas de fuego. El 1% restante es en donde entran algunas de las muertes que han sido causadas por policías, sí con evidentes inclinaciones racistas. Entonces, de ahí a que realmente la policía, el gran total de la policía estadounidense sea racista, hay una gran diferencia. Es una falsedad, pero los medios de comunicación por conveniencia y una gran parte de la sociedad por conveniencia han aceptado esa idea y la han propagado y la han promulgado por medio de redes sociales, magnificando un hecho entre quien ha llevado a la iglesia cristiana a aceptar esto como una realidad, y entonces se manifiestan también a veces en contra de la policía, las mismas iglesias cristianas, considerándolos y catalogándolos como racistas también, lo cual es una falsedad. Esto es un ejemplo de cómo la iglesia cristiana se deja influenciar sin hacer un análisis más profundo y sobre todo sin considerar la base bíblica. Oremos por las autoridades y bendigamos. Las autoridades son puestas por Dios.
Entonces aquí la iglesia ha pecado hasta cierto punto de una negligencia que por no querer confrontar situaciones que pueden llegar a generar problemas, iglesia, persecuciones quizás, los toman y empiezan a participar de esa clase de filosofías, de esa clase de ideas que afectan y que son realmente falsas y contrarias a lo que Dios diría. Ahora, ¿en qué consiste ser engañado por nuestro corazón? Un punto, y hay varios, es que nos hace creer que se puede justificar lo que no es justificado. Nos hace creer que cuando Dios dijo que no, nosotros decimos que sí y podremos dar alguna razón para decir que sí. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Recordemos que Dios está dirigiendo a su pueblo Israel y de herencia a la iglesia. Es increíble la cantidad de iglesias, de denominaciones que, bueno, o de sectas que se dicen cristianas, que justifican actos totalmente malos y los dejan pasar. Y el hecho de no decir que son buenos o de no aceptar que son buenos, no necesariamente sea estrictamente necesario expresarlo para considerar que los aceptan. ¿Sí? Simplemente con el hecho de no enfrentar algo que está mal, de que la iglesia no levante su voz en contra de algo que está evidentemente mal, ya se hace partícipe. Se hace partícipe de algo que es malo y que la gente está diciendo, bueno, aquí quizás un ejemplo podría ser la ideología de género que se ha extendido tanto. La cuestión del uso, de la cuestión de que se haya determinado que la educación que tiene que ver con la ideología de género, que debe de ser en casa, se le haya dejado en manos de maestros, en manos de la escuela. Entonces, aun cuando haya sido una ley, la iglesia debería tomar cartas en el asunto, buscar estrategias que normalmente empiezan por la oración y ver la manera de enfrentarse a este tipo de situaciones que evidentemente son malas. El hecho de que la iglesia no levante su voz implica una aceptación. Y al aceptar que algo que es malo, no levantar la voz implica una aceptación, pues estamos dando por sentado que pues es bueno. Otro punto es que nos hace justificar nuestra conducta con argumentos falsos. Isaías 64:6, el Señor nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando nosotros tratamos de justificar algo que Dios no dijo, el Señor aquí nos dice, mira, lo que tú hagas o lo que tú digas para tratar de justificarte realmente es como un trapo de inmundicia. Y yo recuerdo, y estamos hablando de hace muchos años, cuando nosotros recién empezábamos, tenía pocos meses, y estábamos asistiendo a un grupo discipular. Y los hermanos que estaban liderando el grupo y 2 o 3 matrimonios que estábamos muy cerca de estos hermanos, nos quedamos por ahí después del grupo platicando y haciendo comentarios. Y empezó a surgir un tema que provocaba burlas y risas, ¿no? Y que tiene que ver un poquito también con lo que platicaba ahorita de la idea de la policía racista de Estados Unidos. Y tenía que ver con que estamos hablando de los años 80, finales de los 80, y había una prohibición total y absoluta de importar artículos electrónicos de Estados Unidos.
totalmente prohibido, estaba prohibido traer cuestiones como televisiones, estéreos, cosas por el estilo, ¿no? Totalmente prohibido. Y resulta que unos hermanos que habían viajado a la frontera, cuando venían de allá para acá, pues traían una televisión a color. Y el tema de la plática era de que cuando ellos llegaron con las autoridades aduanales mexicanas, pues les pidieron una gratificación o mordida o moche, como se dice coloquialmente. Y la burla era en el sentido, fíjate, cómo los aduanales corruptos estaban pidiendo ahí una gratificación para dejarlos pasar y que no sé qué tantas cosas. Y había risas burlonas respecto a la corrupción de los aduanales. Y pues yo me empecé a reír un poquito, ¿no? Y el hermano que estaba dirigiendo el grupo se me quedaba viendo así con una cierta duda y me preguntaba, ¿no? Y como que, ¿de qué te sonríes? Porque mi sonrisa era en contra de ellos, ¿no? En contra del grupo que estábamos ahí. Y yo les pregunto a ellos, bueno, no me asombra de los aduanales. Lo más probable es que ellos no conozcan al Señor. Pero yo me pregunto, ¿por qué los hermanos que son cristianos, sabiendo que está prohibido traer de Estados Unidos artículos electrónicos, fueron y trataron de cruzarlo, violando una prohibición que las autoridades pusieron? Y pues ahí se acabaron las risas, ¿verdad? Porque realmente la percepción que se tiene, por ejemplo, de las autoridades aduanales es también en ese sentido. Son muy corruptas, que siempre te piden gratificaciones para dejarte pasar, pero también perdemos de vista y nos justificamos, ¿no? En esta ocasión, en son de burla, pues ellos como que un poquito con el punto anterior de que nos hace creer que se puede justificar lo injustificable y que nosotros podemos justificar nuestras conductas, decían, pues sí, los hermanos, pues para poder pasar le dieron la gratificación. La Biblia dice, al que te pida, dale. Por favor, ¿verdad? No es posible una justificación de estas. Delante del Señor, ¿cómo podrías realmente sostener un argumento de este tipo? Entonces, el corazón nos puede engañar, haciéndonos creer que lo que estamos haciendo está bien, y como en este caso, ¿no? Hasta con versículos bíblicos, al que te pida, dale, pues si te pidieron una gratificación, pues dáselas. Pues sí, pero la Biblia dice antes de eso, de que obedece a las autoridades, entonces, mira, no provoques, no traigas artículos electrónicos si está prohibido. Nos hace creer que Dios pasa por alto o no se da cuenta de nuestros actos. Un poquito, el Dios es bueno y no castiga a nadie. Sofonías 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Hay también una gran cantidad de creyentes que se mueven mucho con esto. Dios es bueno y pues puede pasar por alto cosas que quizás sean malas. Quizás un ejemplo muy burdo podría ser cuando uno se dirige a un niño tratando de conseguir que cambie de conducta y bueno, está cerca la Navidad y está cerca estas temporadas y de repente uno les dice, si no te portas bien, Santo Claus no te va a traer nada. Pues número uno, el niño se tiene que portar bien porque su papá se lo ordena y porque eso es lo que el Señor quiere. Y esa sería la enseñanza que uno les tiene que dar a los niños. Número dos, Santo Claus no existe, entonces tú no le puedes enseñar al niño en base a una mentira y lo quieras disciplinar en base a una mentira. Si no te portas bien, el policía te va a llevar. Pues, cuidado, ¿no? Porque entonces los niños crecen con temor a la policía porque van a decir que la policía son malos. Y aparte es una mentira, porque el padre sabe perfectamente bien que el policía jamás
Sin embargo, nosotros lo comentamos, lo decimos y pensamos que el Señor está bien porque pues es que yo estoy tratando de hacer algo bueno con el niño y el Señor pues este tipo de cosas lo puede pasar por... no, una mentira es una mentira, aunque sea una mentira disque blanca. Ezequiel 8:12 también está hablando el profeta y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y vuelvo a recalcar la importancia. Aquí está hablando a la casa de Israel. Las cosas que los ancianos de la casa de Israel, las autoridades, los hombres que tenían más experiencia, más conocimiento del Señor, hacen en tinieblas. Es muy fácil de las personas, creyendo que si nadie se da cuenta, pues no hay ningún problema. Pero no nos olvidemos que el Señor escudriña el corazón. Aunque las hacen en tinieblas, en sus cámaras, dice aquí, las cámaras son las recámaras, es un cuarto privado, es en donde nadie más entra, solamente estás tú. Y con el pensamiento, el Señor no nos va a ver. Si mi esposa no se da cuenta de que yo estoy en adulterio, pues entonces estamos bien. Si nadie se da cuenta de que yo estoy violando un reglamento de tránsito, pues está bien. El oficial de tránsito no se dio cuenta de que me pasé un semáforo en rojo, no me ponen infracción, está bien, no pasa nada. Bueno, pero el Señor sí se está dando cuenta. Entonces, el corazón nos engaña creyendo que Dios pasa por alto o no se da cuenta de nuestros actos. El corazón nos hace sentir envidia de los incrédulos, aunque esta frase no representa la idea fielmente como yo lo hubiera querido hacer. Bueno, así lo puse. Pero realmente cuando de repente vemos a los incrédulos que prosperan, que están en mejores condiciones aparentemente que nosotros, sí surgen en nuestro corazón sentimientos y pensamientos entre que de envidia, entre que de frustración, entre que de un cierto coraje, porque pues yo estoy aquí obedeciendo al Señor, mientras los incrédulos, engañando, robando, explotando a sus trabajadores, haciendo declaraciones de falsas haciendas, pagando menos al seguro social por los sueldos de sus trabajadores, en fin, una serie de cosas que también ellos hacen en secreto, pero que Dios sí las ve. Y entonces, de repente vemos que económicamente pueden estar muy bien. El Salmo 73, 12 y 13 dice, expresa estos sentimientos, ¿no? Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces el salmista piensa, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, a mí no me ha servido de nada ser cristiano, porque realmente me va peor. Antes no tenía tantos problemas como los tengo ahora. He perdido el trabajo, he perdido amigos, he perdido relaciones, no sé, he pasado por situaciones muy difíciles desde que yo me convertí. Y en cambio, los que no creen en el Señor, mira cómo están, traen carros nuevos, traen una buena casa, no tienen problemas. Pero este mismo salmo más adelante, ¿no? El salmista Asaf reacciona y luego se da cuenta y confiesa, Señor, ya me di cuenta de cuál es el fin de esos incrédulos. Y entonces aquí lo enlazamos un poquito con la primera palabra, ¿no? Que guardemos nuestro corazón porque de él emana la vida. Porque realmente los incrédulos a lo que van a llegar es a la muerte eterna. Y nosotros, aunque estemos pasando tribulaciones aquí en el mundo, la promesa del Señor es que vamos a llegar a vida eterna. De manera que lo que estemos pasando aquí, pues, es temporal. Otro engaño es que nos hace creer que Dios es bueno y no castiga.
Deuteronomio 29:19, el Señor le habla a su pueblo y dice, suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Aquí lo que el Señor está diciendo es, hay gente entre ustedes que aunque yo les esté diciendo que si no cumplen lo que yo les digo, que si no siguen mis instrucciones y mi palabra, va a venir maldición sobre ustedes, habrá quien piense, no es tan cierto. No es tan cierto, Dios es bueno, no castiga. Aunque exista esa palabra de maldición, habrá quien en su corazón diga, no es cierto, yo voy a tener paz. Aun cuando yo esté haciendo lo que estoy haciendo, yo voy a tener paz. Entonces, este es otro engaño en donde nosotros creemos que Dios no va a castigarnos por lo que estamos haciendo. También nos hace ser desagradecidos o corremos ese riesgo de engaño. Números 14:2-4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. El pueblo de Israel, y este es un pasaje que sucede durante la peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud. Ya habían pasado cosas extraordinarias en esa salida. Cruzaron en seco por el Mar Rojo. Ellos vieron cómo el mar cubrió y mató a todos los egipcios que los iban persiguiendo. Cómo ellos viajaban cubiertos, protegidos por una nube en el día y por una columna de fuego en la noche que los iba guiando. Como Dios había provisto un alimento de una manera sobrenatural, ya tenían el maná, y había dado agua de la roca, son milagros que ellos habían visto, que los habían vivido. Y sin embargo, ellos aún se quejaban. Y ellos querían regresarse a Egipto. Entonces, de repente, cuando pasamos tiempos adversos o cuando el Señor nos pone en una prueba y nos olvidamos de todas las bendiciones y empezamos a protestar por la situación que estamos pasando en ese tiempo. Así que el corazón engañoso nos puede llevar a hacer eso, a tener un desagradecimiento y una molestia en contra del Señor, porque no estamos de acuerdo en la situación que estemos viviendo en ese momento y se nos olvidan todas las bendiciones que Dios ha hecho con nosotros. Nos hace creer que somos autosuficientes y fácilmente podemos caer en el orgullo. En Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La advertencia es cuídate. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De repente la prosperidad, hablamos de la prosperidad material, la prosperidad económica, puede engañarnos y llevarnos a eso. Esto ha sido por mi propio esfuerzo. Esto ha sido porque yo me he esforzado, le he echado ganas, he sido inteligente, he sido bien cuerda, para usar una expresión coloquial. Y es por eso que yo he prosperado, es por eso que yo tengo estas riquezas, es por eso que no me falta nada, es por eso que yo tengo una buena casa, un buen vehículo y buena ropa, etc. Y es relativamente fácil y conocemos al menos un ejemplo
de personas que han caído en esta situación. Entonces, es una advertencia también que el Señor nos hace, a que nuestro corazón no nos engañe al respecto. El profeta Oseas 4:6 recibe esta palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este pasaje tiene dos connotaciones. Uno, la falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te falta conocimiento. No lo tienes. Y el punto número 2 es, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Desechar el conocimiento. La falta de conocimiento es cuando no conoces nada de un asunto, no conoces nada. O conoces muy poquito. Yo no podría hablar de mecánica de aviación, porque no conozco nada de mecánica de aviación. O sea, no tengo ningún conocimiento de cómo es un motor de un avión, ni cómo se puede reparar, ni cómo se arregla, ni dónde están las cosas. Desconocimiento total y absoluto. En este caso nos estamos refiriendo a un desconocimiento de la palabra de Dios. El desconocimiento viene por no leer, por no escudriñar, por no orar, por nuestra cuenta. No podemos vivir de una fe ajena y de lo que los demás saben y nos comparten. Es necesario que nosotros mismos escudriñemos, leamos, oremos al Señor para que nos revele lo que nos quiere decir, particularmente cuando nosotros estamos leyendo o cuando nosotros estamos orando. Y en alguna ocasión le he dicho, no es necesario leer, o sea, no es suficiente leer, es necesario escudriñar. Si yo tengo por aquí un pasaje que me tiene una relación con algo del Antiguo Testamento, me voy a leer el Antiguo Testamento, eso me enlaza con otro que está en otro libro, y eso es escudriñar. Y finalmente yo tengo un panorama muy amplio sobre algún tema que el Señor está mencionando. Desechar el conocimiento es hacer caso de lo poco o mucho que conozcamos. No hacer caso de eso. Eso es desecharlo. Sí, sí sé esto, pero no le voy a hacer caso. Es menospreciar o desobedecer los mandamientos intencionalmente. Y también, en caso de que no conozca, no tener ningún interés ni ninguna intención en conocer la voluntad de Dios. Aquí es un poquito como los mecánicos de barrio, ¿no? Que lleva uno el carro para hacer una reparación y de repente salen con que, pues, esta pieza realmente no la necesita el carro. Yo no sé por qué los fabricantes se la pusieron. Es nada más para vender refacciones y, ¡pum!, y le quitan una pieza. Y están desechando todo el conocimiento que viene en un manual que viene junto con el carro, en donde dice que esa pieza es necesaria por esta y por esta y por esta razón. Entonces no les interesan esas razones, las desechan o no las conocen. Pero finalmente Dios nos advierte acerca de una falta de conocimiento y o hacer poco caso o menospreciar o desobedecer el conocimiento que nosotros tengamos de la palabra de Dios. No, y no es el desconocimiento en sí o el desinterés en sí lo que puede conducir a una destrucción. Y el problema, voy a regresar un poquito, el problema es de que esto tiene consecuencias para la familia. En Oseas nos dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tus hijos, de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De manera que el desconocimiento, la ignorancia, el menosprecio de la palabra de Dios tiene consecuencias para nuestros herederos, para nuestra descendencia. Entonces, el asunto es que el desinterés en sí o el desconocimiento en sí no es lo que te puede causar esa maldición.
sino que debido a que no conoces o a que estás menospreciando esos conocimientos, tus decisiones van a ser equivocadas. Y al tomar decisiones equivocadas, al tomar actitudes equivocadas, eso es lo que te lleva a la destrucción tuya, de tu familia y de tu descendencia. Definitivamente que es la palabra de Dios. Lo único que nos puede dar una seguridad absoluta mientras nosotros estamos caminando. El Salmo 119, 105 lo dice muy claro. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Si caminamos por un camino oscuro, fácilmente vas a tropezar, fácilmente vas a caer, fácilmente te puedes desviar, no sabes por dónde vas caminando. Pero cuando la palabra de Dios ilumina nuestro camino, cuando la palabra de Dios es la lámpara, es entonces que nosotros vamos caminando por un camino iluminado y totalmente seguro, porque es Dios el que nos va guiando. También es necesario recordar que si no tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, lo que está predominando en nosotros, pues, es el conocimiento que tenemos de lo que el mundo está moviendo. Y Santiago, en capítulo 4, versículo 4, también nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y que cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, es lo que nos va a dar la seguridad de caminar en un camino correcto y eventualmente impedir que seamos engañados por esas filosofías, por esas cosas que se están moviendo, toda esa información que está tan desvirtuada, que se está manejando en todos los niveles sociales y que lamentablemente se ha introducido en muchas iglesias. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí también hay un engaño, ¿no? Porque de repente nuestro lenguaje no es del todo adecuado. De repente nuestro lenguaje pronuncia cosas de las que no deberíamos de haber dicho jamás. Y no nos engañemos, porque podemos buscar también motivos. Es que me dijeron, y pues yo también le dije, es que, ¿cómo querías que reaccionara? Pues fíjate nada más la situación que estaba yo viviendo. Y es que. Entonces estamos tratando de buscar una justificación que para el Señor es un trapo de inmundicia. Si dentro del corazón hay un buen tesoro, sería la palabra de Dios, nosotros vamos a hablar lo bueno y vamos a bendecir al que maldice. Y vamos a bendecir al que nos trata mal. La Biblia nos advierte qué mérito tienes si bendices nada más al que te hace bien. El mérito lo tienes cuando bendigas al que haga mal contigo. A pesar de que hizo mal contigo, tú lo bendigas dependiendo del buen tesoro que hay en tu corazón. Y termino con estas preguntas. ¿Qué tesoro es el que tendríamos en nuestro corazón? ¿Cómo y en qué pensamos? Cuando vamos manejando, cuando tenemos algún tiempo de ocio por ahí, que estamos caminando, que vamos a caminar al parque, que vamos a hacer un poco de ejercicio, que estamos en la caminadora, que estamos en el momento que ustedes quieran. ¿En qué estamos pensando realmente? ¿En qué estamos meditando? Y en el tramo de tu casa a la oficina, 15, 20 minutos, algunos harán quizás más tiempo. Mientras vas manejando, en qué estás meditando, qué vas pensando, en las noticias de la mañana, en que el COVID, en que no sé dónde hubo un terremoto, en que quién sabe dónde hubo un asesinato, en fin, o vas meditando en las palabras del Señor. ¿Cómo y de qué hablamos? ¿Cuáles son los temas de conversación principales de nosotros? Una vez más, las noticias, una vez más, las modas, una vez más, lo que se está diciendo, pues el tema de moda, que es la pandemia, y una vez más hablamos de los
autoridades de los errores que se están cometiendo y etcétera. ¿Cómo actuamos en nuestro entorno diario? Estas preguntas siempre tendrán que ser, y yo siempre lo he dicho, cuando uno trata de hacer un autoanálisis, tenemos que ser honestos. Porque si nos vamos a engañar nosotros mismos, no vamos a lograr nada. Y finalmente el Señor sí conoce nuestro corazón. De manera que aquí la idea es hacerse un análisis, un autoanálisis y ser honesto con esto, con las respuestas. Estas son preguntas que pongo por aquí y puede haber muchas más. Pero finalmente la intención será, si encontramos algo en nuestro corazón que pueda llevar a un engaño, desechémoslo. Preocupémonos realmente por conocer el corazón del Señor. Tenemos esa capacidad. La Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu Santo está en el cielo y en la tierra. Tres son los que hay en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Tres son los que hay en la tierra: el agua, se me va la otra palabra, pero el Espíritu. Y el Espíritu es el único que está en las dos partes, en el cielo y en la tierra. Y en la tierra mora en nosotros. También dice la palabra que el Espíritu todo lo escudriña y dice aún lo profundo de Dios. Y la lógica me dice, si yo tengo el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo puede escudriñar aún lo profundo de Dios, entonces yo tengo el potencial y la capacidad de conocer lo profundo del corazón de Dios. Preocupémonos por eso, para que seamos guiados por el Espíritu, que no seamos guiados por nuestro propio corazón, porque es engañoso. Y cuidar de no caer en engaños. Y son engaños que pueden hacer de nuestro corazón, pero últimamente, lamentablemente, también se están infiltrando falsas doctrinas, de las cuales también tenemos que cuidar. Bien, hermanos, con esto termino. Que el Señor los bendiga y espero que haya sido de bendición para la iglesia. Gracias. Señor los bendiga. Adelante, hermano Andrés. Sí, gracias. Gracias, Sergio. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque este mensaje, además de darnos una definición de lo que estamos expuestos hoy en día, queremos también, Señor, estar atentos, estar alerta. Esto es una llamada de atención para nosotros. Este es una advertencia clara de que no debemos ser influenciados por el mundo. Señor, tú dijiste que nosotros seríamos luz en medio del mundo, luz en medio de tantas tinieblas. Eso es lo que debe ser la iglesia. No queremos que las tinieblas invadan la iglesia y empiece a atenuarse la luz que debemos proyectar nosotros, que viene de ti. Señor, sabemos que tu palabra es vida y en la medida en que nosotros estemos llenándonos de tu palabra, empezará a ser transformada nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, hasta de sentir. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu paciencia y tu misericordia. Señor, vemos lo que hablas a las iglesias de los últimos tiempos, a las iglesias del Apocalipsis, Señor, el tener cuidado del primer amor y sobre todo, Señor, a la iglesia de la Odisea, que se dice que es la iglesia de los últimos tiempos, que se cree estar bien, que se cree ser rica, que se cree estar protegida, que cree que tiene la verdad, pero realmente es pobre, ciego y desnudo y miserable. Es lo que dice. Señor, no queremos tibieza en nuestra iglesia y en nuestro corazón de cada uno. Queremos, Señor, ser plenos de la abundancia de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, ser ungidos para servirte, para adorarte, para ir y predicar el evangelio a todas las criaturas, que fue como fue tu orden, Señor, y no acomodarnos a las situaciones que ofrece el mundo. Gracias, Señor, por alertarnos. Sabemos que en los últimos tiempos vendrán
falsos profetas y falsos maestros que engañarán a muchos, si fuere posible, aún a los escogidos. Señor, no debemos estar nosotros expuestos a esas tinieblas, sino al contrario, con el escudo de la fe y la fe por oír tu palabra. Eso es lo que necesitamos, Señor, porque si no quedaríamos sin armadura en medio de un mundo que nos ataca completamente, influenciado por las huestes de maldad. Gracias, Señor, porque tú nos das fortaleza siempre y cuando nosotros te busquemos y estemos conociendo tu palabra, y tu voluntad a través de tu palabra es conocida. Muchas gracias, Señor. Gracias también porque estás sanando continuamente, Señor, a miembros de nuestra iglesia y a personas por las cuales oramos. Pero sobre todo, Señor, aquellas enfermedades, no solamente la plaga que está invadiendo todo el mundo, sino todas las enfermedades. Gracias, Señor, porque tú dijiste, no te dejaré ni te abandonaré. Gracias, Señor, porque también tú dijiste que las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros. Sin embargo, el Padre las alimenta. ¿Cómo no hará más por ustedes, hijos de Dios? Entonces, Señor, estamos confiados en ti, estamos esperando en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por bendecir a tantos que están fielmente diezmando y ofrendando para tu obra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Antes de terminar esta parte, quiero repetir algo que dije al principio mientras estuvo la interrupción con el problema técnico que hubo, y es que ya está agendado para el día 16 de mayo. 16 de mayo, estamos hablando dentro de 2 semanas, la reunión presencial. Ya está previsto la semana que entra, el fin de semana, el domingo, vamos a anunciar el protocolo, pero ya está previsto con el hotel. Además, en esta semana nos vamos a reunir con un grupo de la iglesia que se va a encargar de transmitir en vivo la reunión para aquellos que aún no pueden venir. Los invito a que los que sí puedan hagan un esfuerzo, pero esto es libre para cada quien, y también para transmitirlo a las personas que se han unido en este tiempo a la iglesia de diferentes partes, de Ciudad de México, de San Luis Potosí, de Houston, San Antonio, Mississippi y los demás lugares en donde están ya como parte de la iglesia, aun cuando no están aquí. Entonces quedan avisados, va a ser a las 12 del mediodía, va a ser un poco corta porque es necesario guardar las medidas, todas las medidas de seguridad que prácticamente ya conocemos, pero las vamos a repetir la próxima semana. E incluso el cuidado que tienen, los filtros que tiene el hotel, las precauciones que nosotros mismos vamos a tener. No va a haber mucho tiempo para permanecer pues después saludándonos, y precisamente para evitar algunas situaciones incómodas de contagios. Eso no lo queremos. Sabemos que tenemos también que ser prudentes. Aunque el Señor nos guarda, también nos manda que seamos prudentes. El avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño, dice el proverbio. Entonces, hermanos, quedan avisados. Terminamos aquí esta parte y los invito a que abran sus cámaras para saludarnos, oír testimonios, bendecirnos unos a otros. Que Dios los bendiga.